Bueno, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué enseña? Cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, justamente ahí es cuando, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a ser libres de la opresión de la carga, porque está entrando el Espíritu de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escuchen bien. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad, ¿no? Sos libre, porque entra la presencia del Señor. Por eso insistimos muchas veces que tiene que entrar la presencia del Señor, o que tiene que estar con nosotros la presencia de Dios, para tener autoridad sobre el pecado. Entonces, eso sería en el nombre de Jesús. Porque cuando yo tengo la autoridad del Señor en mi vida, entonces ahí voy a ser libre, y eso es el nombre de Jesús. Ahí justamente vamos a ser libres, pero para eso, ¿qué hace falta? Hace falta la palabra, porque la palabra entra, nos da convicción de pecado, y como la palabra tiene poder, y más cortante que espada de doble filo, dice así la palabra, ¿no? Espada de doble filo, dice en Hebreos capítulo 12, verso 1. Entonces entendemos que la palabra tiene poder. ¿Para qué? Primeramente descubre las tretas de Satanás, nos convence de pecado, y a través de eso nos da autoridad. ¿Por qué? Porque entra la presencia del Señor, nosotros confesamos el pecado, toma control y dominio de nuestra mente el Señor, y nos liberta de la esclavitud en que está nuestra alma. Ese tema del que quería tocar, la esclavitud del pecado, porque muchas veces, hermano, estamos esclavizados años, como esta mujer dice que estaba atormentada, estaba encorvada 18 años, y le dijo, eres libre. Vemos cómo entra la presencia del Señor y nos arrebata de la esclavitud en que está nuestra vida. Pero para eso justamente está la palabra y la oración. Está la palabra que te convence, te quiebra, porque tiene poder, porque es como martillo, dice la palabra, que quebranta la piedra y golpea, hasta que la rompe, ¿no? Hasta que encorva nuestra vida, hasta que se rompe esa dureza, hasta que nos da la convicción de pecado y le decimos que, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Entonces después pasamos al servicio del Señor, a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque fue el héroe de nuestra alma. ¿Nosotros qué contamos? Contamos testimonios, contamos cosas que pasan en nuestra vida, la liberación, cómo obró el Señor en nuestra vida. Y para eso, hermano, está la palabra del Señor, ¿no? Dice en Romanos, que quiero hablar de esto de la esclavitud, hablando un poquito en Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Dice así la palabra. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando está hablando condenación, lo que está diciendo, esa palabra condenación, escuchen, condenación. ¿Qué quiere decir condenación? Son versículos que escuchamos. Son cosas que, por no indagar la palabra, muchas veces no le damos el sentido exacto. Condenación quiere decir sentencia por ser culpables. Llevamos una pena, un dolor, una sentencia, una esclavitud, un encarcelamiento, vemos en nuestra vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos acá la palabra. Porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Entonces vemos acá la palabra del Señor. ¿Cómo nos hace libre la presencia del Señor? Vemos, ninguna condenación. Y cuando tu alma está en la presencia del Señor, no hay condenación. Eso está diciendo. Eso está diciendo, aunque se da doctrinalmente esto, pero si tu alma no está en la presencia del Señor, no hay comunión con Dios, entonces ahí empieza la culpabilidad, empieza la pena, empieza la sentencia, empieza la opresión, empieza el dolor, empieza el arrebatamiento de tu mente que te lleva a la angustia, a la pena, al dolor, al vacío espiritual. Vemos que dice la palabra del Señor también. Lo quería relacionar esto porque, como dice, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Isaías 53, ¿qué dice? Isaías 53
4, dice la palabra, Isaías 53, 4, vemos que dice la palabra: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice Isaías, con respecto al pueblo judío. Y dice: nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados, dice. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó a su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vemos cómo lo escribe. Él llevó las cargas, Él nos hizo libres. Voy a leer otra versión para que se den cuenta. Dice: Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, lo que pertenecía a nosotros, el dolor nuestro, nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Y como dice acá la palabra en el 5, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, o sea, por nuestra rebeldía, vemos como lo dice, y fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Vemos cómo el Señor tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos curados, fuéramos sanos, fuéramos libres. Y gracias a sus heridas recibimos la paz, dice, y fuimos sanados. Gracias a su llaga, gracias a sus heridas. Que se traduce esto: Él fue herido, Él fue azotado, pero tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos libres. Y como dice acá la palabra en el 6, todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada cual hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su Hijo el castigo que nosotros merecíamos. Entonces Él nos hace libres, pero nosotros merecíamos ese castigo. Mirá el amor de Dios como lo está diciendo acá, que Él cargó nuestras enfermedades. Él nos hizo libres. Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte y de la condenación. Vemos, y muchas veces, hermanos, vivimos oprimidos, vivimos esclavizados al pecado. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de la obra, hermano, de la obra que hizo Cristo en la cruz. Entonces vemos, al no haber la palabra, al no morar en abundancia, ese sacrificio de Cristo, la palabra de Cristo mora en abundancia, como lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Sentimos esa culpabilidad, llevamos las cargas, llevamos esos pecados que nos esclavizan nuestra mente, nuestra vida, al servicio de Satanás, como esta mujer, 18 años. ¿Y cuántos años llevas? Tus penas, tus dolores, tus cargas, tus enfermedades, tus angustias, tus enojos con la vida, con el Señor. Dice así la palabra en 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17 dice así la palabra: y ahora el Señor es el Espíritu, dice. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Entonces, ¿tengo que sentir la presencia? Sí. ¿Cómo la siento? Declarando el pecado, declarando que me gobierna la mente Satanás y no el Espíritu del Señor. Porque si está el Espíritu del Señor, tengo que sentir liberación, tengo que sentir la paz, tengo que sentir el descanso en mi alma. A ver, esta es la pregunta. ¿El Espíritu del Señor mora en nosotros? O sea, está en un pequeño grado, ¿no? Pero esto estoy diciendo, ¿te gobierna? ¿Realmente te gobierna para que vos seas libre? ¿Para que sientas la liberación? Porque dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Vos te sentís libre? De la angustia, del dolor, de la opresión, de la carga. Venís todos los días a la palabra, ¿no? Hay gente que viene todos los días a la palabra. Hay gente que ora todos los días, pero ¿te sentís libre? ¿Te sentís libre? Esa es la pregunta. Porque no está morando el Espíritu de Dios si no hay liberación. Hay una mezquindad de pecado, tal vez. Hay un capricho. Hay un espíritu de contumaz. Como dice la palabra y como lo está dando Nemuel. Desprecian todo señorío. Entonces, despreciamos el gobierno del Señor. Despreciamos la manera del Señor. Entonces ahí empieza la opresión, la carga y no hay liberación. Esclavitud en nuestra mente. Porque decimos, somos libres, porque vengo, porque oro, porque estoy.
Pero tu mente es libre realmente, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Liberación del espíritu de derrota, del espíritu de entrega, acostumbrado al pecado, acostumbrado al sufrimiento, acostumbrado al dolor, y muchas veces hasta lo tomamos como lucha. Eso es lo triste, ¿no? Hasta lo tomamos como lucha. Cuando decimos, no, bueno, estamos en la lucha, esa lucha de años, en realidad es castigo, en realidad no sos libre, en realidad seguí a tu manera. Entonces no está gobernando y está diciendo, hay un vacío, hay una ausencia de Dios, entonces no hay liberación. Y como dice la palabra en Romanos 7:24, que esto lo dice Pablo, lo que siente, la carne lucha contra el espíritu y vos tenés que luchar por tener la presencia del Señor, por tener la palabra, por meditar en la palabra, porque te convenza de pecado, para que veas la treta de Satanás y para que seas libre sobre todas las cosas, seas libre. Si vos no descubrís el pecado, ¿cómo vas a ser libre? Si vos no tenés discernimiento por la palabra de tu pecado, ¿qué te va a convencer? Si no te da la palabra, ¿cómo te va a hablar el Señor? ¿Y cómo vas a ser libre? Opresiones, carga, tristeza, aflicciones, vida sin sentido, amargado, angustiado, todo el tiempo. A ver, esto es como comer una comida desabrida, hermano, sin gusto, sin sal. Entonces, no hay gusto en tu vida, no hay placer, no hay contentamiento, no hay liberación, no hay poder de Dios. Y esa comida desabrida que comen muchos los que hacen dieta, los que se cuidan, no le ponen sal, no. Y vos te comes una cosa de esa y decís, no tiene sentido comer esta comida. Bueno, así también nuestra vida, cuando no está la sal del Espíritu, cuando no está la presencia del Señor, no hay gusto, no hay sentido, parece que siempre es lo mismo. Entonces venimos a la casa de Dios, escuchamos, nos levantamos, nos vamos y al otro día la rutina. Pero no sentí la presencia del Señor, no sentí la liberación, como dice acá la palabra, Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Qué dijo? ¿O qué quería decir miserable de mí? Infeliz de mí, eso quería decir. Desgraciado de mí, que no tengo la presencia del Señor, que no tengo la liberación. Esto lo decía, porque no hago lo que quiero. Entonces me gobierna el pecado, me gobiernan mis maneras, me gobierna mi esencia. Y entonces, ¿qué pasa? Esto me lleva a una vida miserable, a ser infeliz, a no tener felicidad, porque la felicidad es una esencia del Señor. Entonces, si no está la presencia del Señor conmigo, porque no como la palabra, porque no me alimenta, ¿qué dice la palabra del Señor? En lugares de delicados pastos, me hará descansar. ¿Los pastos qué representan? ¿No representa la palabra? Y si vos comés no vas a sentir descanso, ¿no te dice eso? Y si nosotros estamos comiendo y la palabra está en abundancia y la palabra está todo el día y todos los días, tarde o mañana y tarde o mañana y noche, ¿por qué no te sentís libre? Si le dedicas tu tiempo, ¿será que estás comiendo como le dijo a Ezequiel el Señor? Abre tu boca y come el rollo. Y si no hay arrepentimiento, si no hay pedirle la presencia del Señor, no lo podemos comer. Esto es como un auto, nuestra alma, como un auto. El auto para andar, ¿qué necesita? Combustible. Y combustible para ir, si viajas mucho, lo usas mucho, todos los días le tenés que cargar. Y así también todos los días le tenemos que cargar combustible, no va a andar solo el auto. Así nuestra alma no va a andar sin la presencia del Señor. No va a haber motivación, no va a haber avance. Dice la palabra del Señor, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Esa es la pregunta. Infeliz. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esta es la respuesta. Por Jesucristo, por su sacrificio, porque Él me hizo libre, porque Él tomó mi lugar, porque Él se llevó mis pecados, porque Él me hace libre. Esa es la promesa del Señor, como está hablando de la promesa, también los chicos, la promesa del Señor. Entonces está la promesa, pero yo tengo que tomar esa promesa,
por la fe, por escuchar la palabra, por el arrepentimiento, por reconocer lo que soy. Infeliz, miserable de mí. Entonces, de infeliz tiene que pasar gracias al Señor por el sacrificio de Cristo. Porque ahí me hizo libre, ahí me hace libre. Y pido perdón, ¿para qué? Para que se haga la obra en mí. Dice en Juan 8:36, Juan 8:36, estos espíritus que luchan todo el tiempo, hermanos, para amargarnos la vida, para vaciarnos espiritualmente, para no tener palabra. O escuchás, pero no te toca ninguna. Ponés tu esfuerzo por la atención, anotás, pero no te toca ninguna. Parece que no te habla el Señor, cuando en realidad está hablando toda la palabra y nos tiene que dar algo que sea. Un recuerdo de la palabra, algo, un versículo aunque sea, porque nos está hablando y nos habla por la palabra. Dice así, en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Esto, como dije al principio, si entra a la presencia del Señor, si hace la obra el Señor, vas a ser realmente libre. Necesitamos la presencia del Señor. ¿Quién lo puede hacer? Jesucristo, el único, como dijimos hoy. Estamos opresionados. ¿Qué necesitamos? La presencia del Señor. Eso es el nombre de Jesús. Cuando decía el nombre de Jesús, ¿qué está diciendo? Está invocando su autoridad. Está diciendo, necesito la presencia del Señor. ¿Para qué? Para ser libre. Porque entra el Espíritu de Dios, y vuelvo a reiterar, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si está en mi vida, hay libertad, porque es el nombre sobre todo nombre. Es la autoridad de Dios. Es la esencia misma de Dios. Los demonios tiemblan delante de la presencia del Señor. ¿No lo dice así la palabra? ¿No lo escribe así? ¿No lo escribe así? Entonces, vemos que nos va hablando de una y otra manera cómo nos quiere hacer libre de esa esclavitud. Pero nuestra mente, hermano. Es también la mente. Por ahí comienza todo. Porque si esto está bien, mi cuerpo va a funcionar tal cual. Si esto está mal, no funciona, hermano. Por eso tiene que comenzar por el Espíritu, como dice la palabra. Dice en Filemón, Filemón 1:15, dice así la palabra, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Esto lo dice Pablo en la carta personal, pastoral a Filemón, y le dice por Onésimo, ya no le recibas como a esclavo. Como a esclavo, porque era esclavo Onésimo de Filemón. Dice, no le recibas ya como esclavo, sino como hermano. Entonces vemos cómo en esta palabra podemos sacar provecho, cómo hace la obra, porque Pablo le predicaba a Onésimo, le instruía estando en la cárcel, cuando cayó en la cárcel, junto con él, y vemos que acá habla de un cambio de condición, hermano. De esclavo, que significa esclavo del pecado, y como dice, le dio la condición de hijo, de hijo. Y cuando estamos hablando de hijo, estamos hablando la condición de hermano espiritual en la fe, junto con Filemón, junto con Pablo. Entonces vemos cómo cambia de condición. Cuando somos hijos de Dios, ¿qué tenemos? ¿No tenemos la esencia de Dios? ¿No tenemos el Espíritu de Dios? Entonces esa esencia, hermano, habla de autoridad. Bueno, entendemos esto cuando dice, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. ¿Qué nos dice, hermano? En Gálatas, en Gálatas 4:21 al 31. Este es el contexto. Yo le voy a decir solamente el versículo 31, porque tenemos que entender una cosa. Que cuando está hablando de hijos de Dios, estamos hablando
de liberación. Los esclavos en la antigüedad que tenían hijos no eran libres, seguían siendo esclavos, ¿no? Seguían siendo esclavos los hijos, y después los hijos de los hijos eran esclavos para siempre. Ahora los hijos de la libre no. Gálatas 4:31 me dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y si ustedes leen todo el contexto, estaban hablando de dos mujeres, la mujer de Abraham y Agar la esclava. Estas mujeres son los dos pactos, uno representa al hijo de la esclava y el otro el hijo de la libre. Y nosotros somos hijos de la libre, ¿cuándo qué? Cuando somos hijos de Dios. Ahí el Señor nos liberta, como dice acá la palabra, y nos saca como a Onésimo, nos cambia de condición, de esclavitud a ser hijo de Dios y por lo tanto hermano espiritual en la fe. Y dice, ya no le recibas como esclavo, sino como hermano amado. Vemos cómo va ganando una autoridad. ¿Por qué? Porque vos fijate, un esclavo no tenía derecho ni siquiera, muchas veces, a mirar la cara de su amo. Delante de su amo se presentaba con la cabeza agacha. No tenía autoridad, no podía responder, no podía nada, hermano, hacer nada. Pero como ya está hablando de hermano en la fe, yo creo que el hermano también tiene derecho ¿a qué? A la herencia del padre. Entonces habla ya que está adquiriendo unos derechos en sí. Y así también el Hijo de Dios, cuando sale de la esclavitud del pecado, ya es hijo de Dios. Y si hijos, como dice, herederos de las cosas de Dios. ¿O no es así? Entonces ahí nos está hablando de un cambio de condición. Entonces, vemos, si tenemos fe a la palabra, si le pedimos perdón a esta palabra, si le pedimos perdón del arrebato, el pensamiento, la falta de entendimiento, la incredulidad, el bloqueo mental para no entender el arrebato de mi pensamiento, Señor, perdóname, todas estas cosas me estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque estoy esclavo del pecado, porque Satanás me hace sentir esclavo. ¿O no te sentís esclavo en tu mente? ¿No te sentís miserable de mí? ¿Cuándo va a cambiar mi situación? ¿Cuántos años le estás pidiendo por tus cosas? Por tus peticiones en la oración. Cualquiera sea, hermano. Y no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Y vos ves que no hay mejoría. Y siempre lo mismo. Y te acostumbras a entrar por la puerta de la iglesia, a escuchar un mensaje más. Te vas otra vez de la misma manera. Y otra vez, la misma raíz de amargura, la misma aflicción. Te sentís solo, sola en la lucha. Siendo que dice la palabra, si la presencia del Señor está conmigo, ¿quién entró contra mí? Pero vos sentís que estás peleando solo, ¿no? En tu familia sentís que estás peleando solo. En tu matrimonio, contra la corriente, contra la vida, hermano. Y así muchas veces está nuestra vida. Y nos dice la palabra también en Romanos 6:17. Romanos 6:17. Vamos a leerlo todo y vamos a escribir esta palabra rápidamente. Dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Erais esclavos. Eso tiene que hablar de la condición de nuestra vida pasada, que en realidad habla esto, pero ¿qué pasa? En nosotros tiene que ser parte del pasado. Erais esclavos. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Entonces, vemos, libertado del pecado, o libertado del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir? El esclavo primeramente sirve, pero sirve por obligación. ¿Y cuántas veces estamos obligados, aunque no queremos, hermano, hacer la voluntad del Señor, de Satanás? No queremos, deseamos un cambio, pero estamos doblegados a la voluntad de Satanás. ¿Vemos? Y como dice acá la palabra, veniste a ser siervo de la justicia o servidor de Dios. Eso está diciendo, servidor de Dios. Y el servidor de Dios, cuando sirve
¿Cuándo estamos al servicio de Dios? Cuando estamos de corazón, hermano. Y el que sirve de corazón. Siervo de Dios no es porque Dios te obliga. No es porque Dios te obliga. Es porque hay una presencia del Señor que te hace libre y te hace dar el servicio. Lo sentís en el corazón, le sentís en el alma. ¿O vos por qué te crees que yo paso a predicar porque porque simplemente es mi obligación? Aunque podemos tomarlo así también. Pero si no pone la palabra a mí, si no pone un sentir, algo, no te levanta. ¿O se creen que algunos chicos quieren predicar? No, sienten la presencia del Señor, aunque a veces en su rebeldía, pero motivados porque hay un fuego. No obstante, había un fuego ardiente en mí, como dice en la palabra. Entonces eso es lo que te obliga. O se creen que pasan a cantar porque quieren. Ofrecen un servicio, ¿por qué? Porque la palabra del Señor le está quebrantando, tocando, y hay un pequeño fuego que le incentiva a predicar la palabra del Señor, a ofrecer un servicio para la casa de Dios. Si no le toca, hermano, no va a venir nadie a mover un dedo en la casa de Dios. No te van a venir por decir algo, ni a cocinar, ni a lavar los platos, ni nada. ¿Quién va a venir a hacerlo? Es porque hay un pequeño fuego, pero eso se tiene que ir acrecentando, hermano. Como dice acá, siervos de Dios, estar al servicio de Dios. Como lo dice acá la palabra. Antes éramos del pecado los esclavos. Ahora el Señor nos quiere hacer servidores de Dios. Y eso habla de un cambio de condición. Que así el Hijo de Dios tiene que ir libertándose de la esclavitud para ser servidor de Dios. Y como dice en el 19, hablo como humano, pues por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vosotros vuestros miembros, o sea, tu cuerpo, para servir a la inmundicia, o tu alma, vamos a decirlo así, pero con el cuerpo lo ejecutamos, dice, a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, el cambio de condición, como estoy diciendo. Como presentasteis, ahora presentadlo al Señor. Y puede haber un esfuerzo también, ¿no? Porque digo, ¿quién se quejaba cuando iba? Porque muchos se quejan, o algunos se quejan, o no sé, o nos quejamos interiormente. El tiempo para Dios, o que tengo sueño, o que, bueno, pasan cosas. Pero cuando te iba a velar la noche, vos venías el sábado de trabajar, venías a la tarde, después ya tenía la previa, te preparaba y te iba a velar toda la noche. No había sueño, no había nada que te pare para ir camino al boliche. O sea, te presentabas como instrumento para Satanás. Pero con ese esfuerzo que hacía también, hacé el esfuerzo. Pedirle perdón al Señor, que te dé ese sentir, como dice acá la palabra, para el servicio de Dios. Para estar al servicio de Dios. Cambiar de condición, hermano. Aunque no lo sentís ahora, pero la palabra te va a ir motivando, vos vas a pidiendo perdón, entonces vos te vas libertando de esas ligaduras que te tienen esclavizado y te va abriendo de a poco la mente para entender tu condición y para sentirte bien sobre todo, porque cuando uno ora, uno le confiesa el pecado, después es libre, se siente esa liberación, viene por la palabra, te quebranta, que tiene poder para transformar nuestro pensamiento, cambiarlo y decir, sí, Señor, es mi pecado, es mi causa, quiero que ser libre de esa opresión, de esa carga, de ese bloqueo mental, de esa falta de entendimiento, falta de profundidad. Como la otra vez escuchaba también, parece que tiene un límite la explicación de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se va renovando todo el tiempo. Se va haciendo cada vez más profunda. Y el Señor te tiene que dar ese entendimiento. Él es la fuente inagotable, como le dice la palabra. Entonces de esto te tiene que multiplicar, no lo sabemos todo. Porque muchas veces decimos, ¿qué voy a predicar? ¿Qué puedo decir? Pero cuando estás con la presencia del Señor, ¿qué pasa? Hay abundante palabra. Hay abundante palabra. Pluma de escribiente ligero, te sale. ¿Por qué? Porque está la presencia del Señor hablando en tu vida. Por eso digo que uno va a ser libre, ¿cuándo qué? Cuando siente la presencia del Señor en uno. Pero para eso tenés que reconocer tu condición, no lo siento. Perdóname,
Toma control y dominio de mi vida, arrebato mi pensamiento. Ese sinsentido, esa vida vacía. Y como dice acá, en el 6:20, dice, porque antes era esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué frutos tenía de aquello de lo cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ello es la muerte. ¿Qué dice? Frutos tenía. ¿Cuál era el beneficio en el pecado? ¿O cuál es el beneficio? Si tu vida está en pecado, ¿cuál es tu beneficio de pecar? Si llevas una vida amargada, una vida vacía, no tiene el resultado de lo que esperás. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y te tiene ocupado. Y tu mente está sufriendo. Tu alma está arrebatada de la presencia del Señor. Está encorvada ante Satanás. No sentí la felicidad y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Uno vive persiguiendo las cosas materiales, y cuando digo materiales, cuando está dominado, yo no estoy hablando de comida, no estoy hablando de la vestimenta, estoy hablando ya cuando hay esa codicia. Y uno va persiguiendo, entonces vive para el trabajo, vive para gastar, vive para endeudarse, vive y va pasando los días así, y te va haciendo la presencia del Señor, va comiendo el alimento de los cerdos, y ese es tu alimento. Va pasando y así descender a la sepultura, una vida sin sentido, una vida miserable, una vida infeliz, que vivís solamente para gastar, consumismo. Te bombardean con las propagandas. Parece que en el cambio, por decir algo, ¿no? En el cambio, voy a cambiar mi auto ahora. ¿Para qué? Si anda bien tu auto, pero te entra como si fuera en tu mente que ese cambio del auto te va a traer felicidad. Y a veces decís, no me va a traer felicidad un auto, pero te turbás, porque no lo puedes cambiar. Y ahí está, oculto Satanás. Te turbás porque no puedes hacer lo que deseas, como dice la palabra. Entonces, te mantiene ocupado todo el tiempo. Parece que eso, aunque vos sabés que no te va a dar felicidad, pero si te falta, te turbás. ¿Te turbás o no es así? Entonces, así como eso que tienen amor desmedido por la vestimenta, entonces no le puede alcanzar ni 3, ni 4 roperos, ni una habitación. Conocí a un compañero que su señora dice que tenía una pieza entera con 3 placares solamente para ella sola. Tenía 40 pares de zapatos, 80 cintos, y bueno, ni hablemos infinidad de cosas que casi no las aprovechaba, gastaba todo el sueldo para eso. Entonces su mente estaba ahí, siendo gobernada. Entonces parece que si no lo compras, parece que no tenés la felicidad. Y así no se va satisfaciendo tu alma, ¿no? Esto es como comer, como siempre decía mi tío Abel, el pastor, es como comer golosina. ¿Vieron cuando tenés hambre y voy a comer algo chiquitito, así empezás con una galletita, 2, 3, 4, 5, y te va bajando todo el paquete y se acabó y parece que no te llena y querés comer más porque no te satisface? Así es el pecado. No te satisface, te deja el alma vacía. Y me dice acá la palabra, por ejemplo, en el 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Voy a leer otra versión que me gustó. Ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto, si es que es bueno, dice, esto es beneficioso, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Esta santificación habla de vivir para Dios. ¿Sabe lo que quiere decir santificación? Puro, apartado. Eso quiere decir, apartado para Dios, consagrado para Dios. Y por eso, vuestro fruto, dice, tenéis vuestro fruto, perdón, lo voy a leer otra vez, dice, y hechos siervos de Dios, y tenéis por fruto la santificación. Cuando somos siervos de Dios, cuando estamos al servicio de Dios, entonces, ¿qué pasa? Una vida consagrada para Dios, apartada.
y el fin es la vida eterna. Acá como lo dice vida eterna, pero yo lo traduzco a esto y estoy diciendo salvación, liberación de tu sufrimiento, de tu tormento, de tus cargas. Entonces vemos que al servicio de Dios, cuando está consagrado, cuando mi mente o tu mente está en la presencia del Señor, es liberación. Y dice así la palabra en Santiago 1:25. Santiago 1:25. Dice, el que mira atentamente a la ley de la libertad y permanece en ella, dicen en la última parte, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, el que mira atentamente a la ley de la libertad. Entonces, esta ley está hablando de la ley de Cristo, pero como dice, la que te trae liberación, no la que te esclaviza como en la ley de Moisés. La que te trae liberación, como dice acá, permanece en ella, dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir feliz. El que permanece, el que tiene comunión, el que tiene relación, el que tiene fe, el que va pidiendo perdón de su incredulidad. ¿Para qué? Para creer en la ley de la libertad, mirar atentamente, estar meditando la palabra. Eso quiere decir mirar atentamente. Todo el tiempo mi mente está siendo tomada por la palabra. Entonces, este será bienaventurado en todo lo que hace. En tu vida vas a ser feliz. Vas a ser libre de esa opresión. Porque el mundo, como dice, en el mundo vas a tener aflicción, hermano. Esas cargas, esas opresiones, ese espíritu de entrega, no hay satisfacción, hermano. La palabra dice que cuando la comió, dice en la palabra mismo, cayó dulce, dulce, dulce a mi paladar, dulce a mi alma. Y vemos que así tiene que ser. Como miel, lo escribe la palabra, que tiene que ser dulce. Y muchas veces, hermano, para nosotros es sin sentido, digamos, no le encontramos el gusto, la satisfacción a la palabra. Y ahí te das cuenta, hermano. ¿En qué condición estás? Primeramente, digo, ¿no? Si no hay liberación, es que no está la presencia del Señor. Si no hay meditación, no puede haber liberación. Si no hay meditación es porque no hay palabra. Si no hay palabra es porque no le estás dedicando el tiempo al Señor. Y si no hay dedicación al tiempo del Señor, no hay liberación. Entonces ahí está el sepulcro blanqueado. Cuando hablamos de apostasía, la apostasía se cumple en la iglesia misma, la apostasía. Porque la condición de muchos cristianos, hijos de Dios, es la apostasía, el no creer, desvío de la fe. Cargado, presionado, y todo el tiempo la iglesia está repitiendo la apostasía. No hay ese gozarse en la palabra, esa liberación. El poder de la palabra no actúa en los hijos de Dios. Lleva una vida esclavizada, no libre en tu mente, no hay satisfacción, no hay gozo, no hay paz, no hay descanso. ¿Por qué? ¿Porque falla el predicador? ¿Falla Dios? ¿Quién fallaba en la antigüedad? Venían los profetas y lo querían apedrear. Y mismo Cristo lo confirmaba. ¿Cuál de los profetas no apedrearon a sus padres? ¿Quién tenía razón? El profeta hablaba por Dios, mostrando la condición del pueblo. Y el pueblo estaba apartado del Señor. Cuando estaba hablando de la tribu del sur, acá Lemuel, ¿qué estaba diciendo? Había caído ya Israel, la tribu del norte, las 10 tribus del norte, Jerusalén, y la tribu del sur, que era Judá, estaba por caer. Y estaban, como decía él, una palabra, estaban en su dureza, pero una palabra que no le salió, que era obstinación, encaprichado. Estaban encaprichados en hacer su voluntad. Entonces no acudieron al Señor y acudieron
a Egipto. Y así le fue. Acudieron en ayuda de Egipto, o sea, quisieron salir con su propia fuerza, a su manera. Pero ellos estaban en idolatría, sirviendo a dioses ajenos. ¿Y qué respaldo podrían tener del Señor? Ninguno. Y no querían escuchar la voz de Dios. Dice así la palabra del Señor. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Firmes, que habla esa firmeza de constancia, perseverancia, y en todo caso habla de fe. Con que Cristo nos hizo libre y ya no esté sujeto al yugo de la esclavitud. Acá está hablando el yugo de la esclavitud en cuanto a la ley, pero nosotros vamos a llevarlo para nosotros. ¿Qué pecado nos esclaviza? No estéis sujeto al yugo de la esclavitud. Y te lo reitera todo el tiempo. ¿Acaso sentí la opresión? ¿Sentí la carga? ¿Sentí la desmotivación? ¿Te sentís infeliz porque está la presencia del Señor con vos? ¿Estás lleno de la presencia? ¿Estás lleno de la palabra que te hace sentir tan infeliz, tan amargado, tan vacío, tan enojado, tan desdichado, tan fracasado? ¿Estás lleno de la palabra? ¿Estás lleno de la presencia del Señor? Dice, está firme en la ley de Cristo, cumpliendo su palabra, poniendo por obra su palabra. Y la palabra no va marcando el camino. Ella dice que es como la luz en nuestro camino, para que ellas te guiarán para que tus pies no tropiecen. Entonces no va marcando para saber cómo proceder, hermano. Pero muchas veces queremos hacer la nuestra. Muchas veces querés hacer la tuya. Muchas veces, hermano, no luchás contra Satanás. Te dejás llevar cautivo, preso. Entonces ahí está, hermano, justamente nuestro pecado, la obstinación, la opresión. ¿Quién es el culpable? ¿Soy yo? Y ¿cuándo dice la palabra? Meditad bien en vuestros caminos. Meditad bien en vuestros caminos. ¿No dice así en Joel? Meditad bien. Dice, plantan mucho, cosechan poco. Meditad bien en vuestros caminos. Mucho esfuerzo, mucho tiempo. Mediten bien en sus caminos. No dice a todos. Meditad bien en tus caminos, en tu proceder, en tus maneras. ¿El por qué no tenés liberación? ¿O acaso la doctrina falla? ¿Acaso el poder de Cristo falla? Te enseñamos bien cuál es el camino. Declaración, confesión de pecado, arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando escuchás la palabra te da la convicción, te marca el camino. Y si vos no haces lo que el Señor te está dando como pauta, te está enseñando, ¿y el resultado cuál va a ser? ¿El resultado cuál va a ser? Esto es como la matemática, aunque muchos digan que es difícil, pero la matemática siempre lo damos por ciencias exactas, aunque no son tan exactas, pero lo damos así. ¿O no? O lo dan así los profesores. Entonces, 2 más 2 es 4. Y no hay discusión. Bueno, así también, de la misma forma, el Señor lo que manda y lo que dice se tiene que hacer para que te dé un buen resultado, para que tenga descanso tu alma. Y si vos pretendés alterar el resultado del Señor o lo que dice el Señor, entonces no vas a tener felicidad. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4 y no es 3. Vos le decís 3 al Señor, no es 4. Y vos le decís 3 y querés que sea 3, pero no te va a dar como resultado 3 porque van a ser 4. Vos sumás 2 palitos, más 2 palitos, ¿cuántos son? 4 palitos. ¿Qué estás viendo acá? Y estoy viendo 4. Entonces, ¿por qué me decís que son 3 si son 4? Y así muchas veces se encapricha el Hijo de Dios y quiere que... No, pero yo quiero que sean 3. Vos querés, pero Dios no dice eso. Y no te da como resultado eso. Dice así la palabra en Salmos 107, 20, 119 y 20. Perdón, 107, 19 y 107, 20. Dice, y clamaron en su angustia, dice, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Vemos acá la palabra. El pueblo en un momento estuvo en desobediencia, pero en su angustia dice, clamaron. Cuando dice clamaron, entendamos esto. ¿Por qué lo dice?
Clamaron, está diciendo, están pidiendo ayuda. Quieren cambiar la situación. Quieren cambiar la realidad. Entonces clamaron, eso te lleva a la oración. Porque ves tu entorno, ves tu vida atormentada. Entonces necesitas ayuda. Entonces, ¿qué te lleva al clamor? Entonces vos querés cambiar, querés que cambie el rumbo de tu vida. Entonces por eso clamás. Y dice, el Señor los libró de sus aflicciones. Y dice, envió su palabra. Entonces, ¿qué envía el Señor para ser libre? La palabra. La palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Lo dice así la palabra en Hebreos 4:12, ¿no? Más cortante. Entonces envía la palabra y eso es lo que produce sanidad. Y dice, los libró de su ruina. En otra versión dice, los libró de la muerte, porque estaban en mortandad. Estaban siendo muertos por el enemigo. Entonces, los libró de la muerte. Entonces, eso es lo que nos libra, hermano. La palabra, cuando viene, es la que produce esa sanidad. La que nos marca el camino. La que nos da la medicina, porque su palabra es antídoto, medicina. Dice, para curar esa enfermedad, entonces te libra, te hace libre. Y estamos hablando de la esclavitud. ¿Dónde está nuestra mente? Entonces, en medio de esa esclavitud, ¿qué tenés que hacer? Clamar. Clamar, que dice, ese clamar habla de un deseo de cambio. Señor, perdóname. Quiero cambiar el rumbo de mi vida. Quiero sentir esa felicidad, esa tranquilidad. Y me dice en Mateo 8:16, Mateo 8:16, dice así la palabra. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. La otra versión dice al anochecer. No importa. Le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Con su palabra. Vemos. ¿Cuál es la función de la palabra? Sanarte, libertarte. Porque primero te marca el error. ¿Para qué? Para libertarte. Este es la enfermedad. Identificar la enfermedad, el espíritu de rebeldía, de enojo, capricho, falta de perdón, rencores. A ver, ¿qué hay en tu vida? Raíz de amargura. ¿Qué hay en tu vida? Fracaso. ¿Qué hay en tu vida? Cargas, preocupaciones. ¿Qué hay en tu vida? Identificadas por la palabra. Entonces, habló la palabra, acá dice, le trajeron muchos endemoniados. Y endemoniados, no estamos diciendo en el sentido de... Estamos diciendo cuando te toma un espíritu de parte de Satanás. De rebeldía, de enojo, rencores, falta de perdón. Eso es un demonio porque te gobierna Satanás. Y como dice, expulsó a los espíritus por la palabra. Y cuando escuchás la palabra, empezás a identificar el pecado que te gobierna por la palabra. Empezás a ser libre, como dice acá, expulsar a esos demonios de tu vida. A decir, Señor, perdóname, 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 Señor, porque quiero ser libre, Señor, porque tu palabra me está apuntando el pecado. Entonces ahí empezás a expulsar los demonios, empiezan a salir de tu vida porque empieza a entrar el espíritu de liberación. ¿Por qué? Porque entra por la palabra, porque habla del Señor, habla de su sacrificio, habla de su perdón. Y como dice, y sanó a todos los que estaban enfermos. A todos los que estaban enfermos. Y cuando reconoces tu enfermedad, tu estado, te va a sanar el Señor. A ver, la misma palabra del Señor me dice en Juan 6:63, la palabra que yo le he hablado son espíritu y son vida. ¿No dice así? En otra versión, ¿cómo dice? La palabra que les he dicho vienen del Espíritu de Dios. Son del Espíritu, vienen del Espíritu de Dios. Y por lo tanto dan vida, te hacen libre. La liberación, hermano. La liberación de nuestra opresión, de nuestra esclavitud, de nuestras cargas, de nuestro tormento. Entonces, me he quedado con esta frase que siempre se dice en el mundo. Un pueblo sin palabra es un pueblo ignorante. Un pueblo ignorante es fácil de gobernar. Y como dijo un libertador de América, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Si no hay palabra, no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay identificación del pecado,
da lo mismo. Da lo mismo y todo nos parece lo mismo. Parece todo bueno. Parece lo bueno malo y lo malo bueno. A ver, a mí me pasa. Voy viajando y tengo un par de calles que me confunden todavía. Me parece lo mismo Juan Bautista Alberdi que Juan Bautista Justo. Me parece lo mismo Avenida La Carra que Avenida Carrasco. Me parece lo mismo la calle Ortiguera que Helguera. Y son parecidas. Y muchas veces voy tomando el sentido contrario y después digo, me pasé 10 cuadras y vengo otra vez. Y tengo que ir para el otro lado. Pero así es Satanás, te hace perder tiempo. Así es Satanás. Parece lo mismo, se mimetiza, pero no es lo mismo, hermano. La presencia del Señor es muy clara. Si está la presencia del Señor, tenés que sentir liberación. Por eso dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la identificación, hermano. Por la palabra identificamos a nuestro enemigo. Perdóname, Señor, quiero ser libre. Esa esclavitud, eso que estoy viendo, el resultado de todo alrededor, esclavitud, cárceles, grillos. Vemos Hechos, cuando Pablo está en la cárcel, encarcelado, dice que cantaba himnos de loor, dice, y a medianoche, dice, se rompieron las cadenas. Eso es lo que te hace libre. La presencia del Señor cuando baja. Cuando está en tu interior gobernando, eso es lo que te va a traer liberación. Y eso viene por la palabra. Amén. Que el Señor los bendiga.